Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde en este bendito Shabbat. Lo que vamos a entrar es ya al Shabbat, ¿verdad? En esta tarde nos va a llevar al bendito, bendecido y magnífico Shabbat, en el que nos vamos a esforzar para llevarles la palabra de poder. Les aconsejo que le den un poquito de voz extra porque, pues, bueno, ya no lo voy a coger. Si de todas maneras casi que igual el tono, la tonalidad con el micrófono. Así que, lo que decía, que nos vamos a esforzar, no vamos a poder explayarnos como solemos hacer a pleno pulmón porque hoy estamos un poquito menos, con menos capacidad pulmonar. Pero vamos, que les vamos a llevar la palabra de poder lo mejor posible y con toda la dedicación y el amor para la amada del Mashiach. Entonces, pues saben ustedes que hacemos un recorrido antes de entrar en Éxodo 20, que es el capítulo que nos toca hoy, que vamos a estar viendo, que Shemot 20, que se va a llamar Yahweh Aviva Voz. Yahweh Aviva Voz se va a llamar este capítulo 20 de Shemot Éxodo. Pero saben ustedes que hacemos una compilación de las cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana y, por ejemplo, pues tenemos que dos noticias económicas que antiguamente se llamaba la economía fisiocracia. Yo que estoy estudiando los siglos precedentes, pues sale que antes se llamaba fisiocracia, que viene de fisio, de lo que es físico, ¿verdad? Del mundo material, ¿no? Entonces, dos noticias relacionadas, o se podría decir incluso tres, relacionadas con la economía o la fisiocracia. Una de ellas es que un exjugador que ahora tiene como unos 60 años, va a cumplir, si no los ha cumplido ya, Charles Barkley, pues va a estar cobrando por hablar absolutas bazofias, como las que les voy a narrar a continuación. Va a cobrar 31 millones de dólares por hablar bazofia en programas deportivos. Imagínense. Bueno, pues este Charles Barkley, que era un pedazo de jugador, pero eso no quita que fuera un auténtico bocazas. Y él se burlaba cuando jugó Estados Unidos en las Olimpiadas de Barcelona 92, se burlaba de los angoleños, de la selección de Angola, diciendo que acababan de venir de matar leones con la lanza o de cazar leones con lanzas, y se ponían allí a jugar con ellos. ¿Y es negro? Y es negro desteñido. Entonces es un negro, digamos, que sufrió, seguramente reaccionariamente sufriera el racismo tanto de blancos como de negros, y de ahí le vino esa vena racista con lo propio suyo, ¿verdad? Con lo propio suyo, valga la redundancia, no está bien dicho propio suyo, pero con lo suyo, ¿no? Entonces se burlaba de los angoleños, y entre otras perlas que soltaba por su boca a lo largo de su dilatada carrera, y luego más todavía en los comentarios que han tenido, que ha estado haciendo a lo largo del tiempo en lo que es ya el periodismo. Él no es periodista, pero funge como tal porque lo llaman para comentar como exjugador, ¿no? Y hablaba la perla de que un día perdió un partido y declaró ante la prensa: hoy es uno de esos días en los que la pagas con la mujer cuando llegas a casa y golpeas a la mujer y a los hijos. La tomas con la mujer y los hijos por perder el partido. Así que fíjense ustedes. Ahora, esto ya era de dominio público. Tanto lo de burlarse de Angola como lo del comentario machista maltratador, esto ya era de dominio público. Pero aquí se le reía la gracia, porque aquí hubo un boom del baloncesto en plena época de Barcelona 92, con el llamado Dream Team, del que formó parte Charles Barkley, y Olga Biza, una baby boom también de la misma generación, tendrá 60 o 60 y pocos,
decía que Charles Barkley era un encanto, que era un encanto de persona y era un tío muy enrollado y no se lo cepilló porque no pudo, pero si no se lo hubiera cepillado. Entonces, realmente pues esa generación estaba así de perdida. Tanto hombres como mujeres soltaban lo que es auténtica bazofia por la boca en todo lo que hablaban y en toda su conducta y en toda su manera de ser. Era una generación tal para cual, hombres tal para cual con las mujeres. Bueno, eso era una periodista, Olga Biza, una periodista que todavía es periodista deportiva española, de esa generación baby boom que se toma la vida de esa manera, ¿verdad? Y se lleva bien con todo lo que es maltratador, con todo lo que es burlador, racista y todo eso. Es así. Bueno, y así van, ¿no? Y así está todavía, porque esos les queda todavía cuerda, porque tienen 60 y pocos años, todavía les queda cuerda. Supuestamente, si Elohim no pone punto final. Que esperamos que sí. Entonces, otra noticia económica, fíjense ustedes que ese bocazas Barkley, 31 millones de dólares por temporada para hablar nada, para burlarse, para seguir burlándose de la gente. Es un sátiro, un auténtico sátiro. Bueno, pues aquí en España tenemos una correlación, que es que a Iñaki Urdangarín, que es un exjugador también, exdeportista de balonmano, que estuvo casada con la infanta Cristina, pues resulta de que le van a pagar 25.000 euros mensuales, que ya los quisiéramos muchos de nosotros. Y aparte está pidiendo 25 millones de euros por tener la boquita cerrada y no hablar de cómo está la monarquía. Eso es lo que está pidiendo Urdangarín, y cuando lo está pidiendo es porque se lo van a dar. Ha estado preso, estuvo en fraudes de banca relacionados con el tipo económico, fraudulento, fue apresado, estuvo en la cárcel, y ahora para guardar silencio, para no hablar pestes de la monarquía, pide para guardar silencio 25 millones de euros para guardar silencio, aparte de los 25.000 mensuales. Mientras se va agilizando la cosa, ¿no? Bueno, eso relacionado con la economía. Bueno, y la última noticia económica es explicar el protectorado. Verán, el protectorado era que la nación colonial llegaba a la nación colonizada y dejaba que la nación colonizada redactara sus propias leyes, pero al colonizador le importaba un bledo, al gobierno colonizador le importaba un bledo. ¿Por qué? Porque aunque el colonizado dictara sus propias leyes, la economía corría cuenta del colonialista. Entonces, si esa economía se basaba en injusticias, todas las leyes que sacaras eran más de lo mismo, porque es la economía lo que le marcó la pauta a las leyes judiciales que fueron sacando. Eso es el protectorado, así funcionó, y es, por supuesto, el protectorado era vasallo del poder establecido. Como hay tantos protectorados al día de hoy, ¿verdad? Y una pregunta que nos hicimos relacionada con lo que se ha venido predicando en estas semanas es si, en efecto, como decía por ahí un predicador o una predicadora, no recuerdo, si solemnidad es igual a formalidad. Ellos entienden, esa generación de los protectorados, se podría decir, esa generación formalista o formal, de los formales o de los formalillos, resulta que entienden la solemnidad como formalidad. La solemnidad es algo serio,
y más que serio es algo sagrado. Lo sagrado es solemne. Ahora, en el momento que tú lo sagrado lo entiendes como una formalidad, ya estás malentendiendo y orientándote mal, porque lo sagrado no hace tanto hincapié en la forma, en la formalidad, sino en el contenido. Pero esa generación, pues, ve la solemnidad, lo sagrado como algo formal. Entonces, ¿dónde se quedan? En el rito, en lo que es pues eso, el ritual, la liturgia y todo eso, pero no van al contenido. Y por último, vamos a hablar de orar por la invisibilidad, que es una oración que está teniendo lugar en estos momentos en creyentes de todo el mundo y de todas las denominaciones, que están orando para que se vuelvan invisibles cuando el demonio vaya a buscarlos. Cuando el demonio vaya a buscarlos para guillotinarlos, entonces para hacerse invisibles. Yo no oro por la invisibilidad, si yo lo que quiero es que el impío, el malvado, sienta realmente las estocadas que le meto en el nombre de Yahshua HaMashiach, con la palabra, con el poder de la palabra, con el poder de lo que está escrito. Yo no oro por invisibilidad, si yo lo que busco es hacer notar la presencia de Elohim en mi vida. Bueno, entonces ya vamos a entrar con Éxodo Shemot, capítulo 20. Dice, así leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, luego Elohim le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavos. Donde era esclavo el pueblo. Entonces aquí declara el Eterno bendito sea de que fue Él quien los rescató de Egipto, para que el pueblo deje de preguntarse cuestiones necias, porque ellos se preguntaban si había sido un dios egipcio quien los sacó de Egipto. Sí, son cuestiones necias, pero es lo que la gente se pone a pensar. A ver qué Dios es verdadero dentro de la falsedad que viven. A ver si su Dios es verdadero dentro de la religión en que viven. Tremendo. Entonces aquí por eso se identifica como el que los sacó de la tierra de Egipto, que es limitación, Midraim igual a limitación. Dice, no tengas ningún otro Elohim aparte de mí. Por eso se lo dice. Porque ellos creían que otro Elohim, también de cuño egipcio, se había enfrentado a otros dioses y los había sacado de allí, a los israelitas. Entonces dice, yo soy quien te sacó de Egipto, no tendrás otro Elohim aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni tótem de ninguna cosa que está en los cielos. Ídolo es un ídolo de material, puede ser de escayola, puede ser de piedra, de cualquier material, y tótem representa a algo animal que se endiosa. Por ejemplo, en las banderas hay un tótem claro que es el águila, ¿verdad? Que representaba al Eterno bendito sea, pero luego al poder vigilante, al poder de los caídos. Entonces se totemizó en naciones indias, en naciones pues que no han estado en relación con Occidente hasta bien entrado el siglo XVI, o sí, el siglo XVI prácticamente, pues totemizaban al animal y entonces lo endiosaban y lo adoraban. Hay algunos que adoraban todavía al día de hoy, por ejemplo en la India, ¿no? Se reverencia mucho a la vaca y ya digo, se totemizó mucho al águila y a animales que se totemizaban, ¿verdad? En el escudo de armas papal hasta hace poco salía el berraco, salía el cerdo, y los escudos de armas de cada país es muy recurrente el dragón, todo eso, ¿verdad? Está totemizado, es idolatría de lo animal, ya no es del objeto, sino más bien de lo animal.
El tótem es un animal endiosado. Por eso vivimos en una sociedad totémica 100%. Porque el animal ha querido endiosarse. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni tótem de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Porque yo, Yahweh, soy Elohim celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Pues castigo a los padres que pecan sobre los hijos, ¿verdad? Pecan los padres sobre los hijos con maltrato. Toda familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre de Yahweh. Aquí están teniendo ustedes las 10 palabras, lo que se llama los 10 mandamientos, ¿verdad? Esto el catolicismo con el catequismo lo puso manga por hombro y no dio bien lo que eran los 10 mandamientos, las 10 palabras, sino que añadió y quitó, ¿verdad? Entonces dice, no hagas mal uso del nombre de Yahweh porque no te dejarás sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso, el Shabbat, descanso, reposo, Shabbat, y mantenerlo apartado. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es día de Shabbat y está dedicado a Yahweh. Y Yahweh, a su vez, se lo homenajea a la humanidad. No solamente a la humanidad, a toda la creación. Dice, ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Fíjense aquí cómo hace este hincapié, ¿verdad? Glorioso, porque pareciera que lo ve venir, ¿verdad? Gente ajena a Israel, gente extranjera, se quiere eximir de guardar el Shabbat, pero aquí dice, hasta los extranjeros deben guardar el Shabbat, eso lo primero. Y luego que la gente que guarda Shabbat, lo guardan ellos para sentirse mejores, pero dejan, pudiendo rectificar a los hijos, sin embargo no les rectifican y dejan que los hijos sí obren en Shabbat y trabajen en Shabbat, para que entre otras cosas también les produzcan a ellos. Y ellos ganen dinero, pero no por vía directa, no, sino por indirecta, a través del hijo, ¿verdad? Entonces se creen así que con esas cosas pueden engañar al bendito sea, pero no es así. Si tú quieres guardar bien el Shabbat, debe guardarla toda tu familia, el Shabbat, empezando por tus hijos, Vamos, si no quieren guardarlo, es cuestión suya, pero tú debes procurar por todos los medios de que tus hijos guarden el Shabbat, porque los hijos que están a tu recaudo, y sobre todo estamos hablando de hijos menores de edad, debes hacer que guarden el Shabbat. Igual que haces que no vengan a las 6 de la mañana por ahí de rumba, también debes inculcarle que guarden el Shabbat. Es algo elemental en la educación que se le tiene que dar a los hijos. Y ya digo, y esto de que dicen que por ser extranjeros, dícese gentiles, dícese no israelitas, de que se quedan sin que les afecte el Shabbat y no tienen necesidad de guardarlos, no, aquí dice que el extranjero debía guardarlo, ¿verdad? Por eso en Isaías 56, 3, 7, si quieren ustedes lo leemos, dice que el extranjero lo debe guardar, ¿verdad? Y que no diga el eunuco árbol seco soy. Isaías 56, 3, 7. Leemos así, dice, en cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación 56,
56 he puesto 57. Ya les iba a llamar hijos de la hechicera, lo cual no hubiera estado de más. Entonces dice que el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco. Fíjate, el extranjero, extranjero igual a gentil. No diga el gentil, me apartará Yahweh totalmente de su pueblo, ¿verdad? Y no tengo, hablando en el contexto de que no tengo que guardar el Shabbat, ni el Shabbat me pertenece. ¿Cómo no te va a pertenecer el descanso, el reposo, que es lo mejor, el recreo de la creación de Elohim? Tú mismo te maldices. Entonces dice, ni diga el eunuco era el castrado. Dice, he aquí, no diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco, porque se siente infértil y se siente no hombre, ¿verdad? Pero no digas que árbol seco eres. Es decir, se lo dice el eunuco porque el eunuco en teoría sería lo más alejado al refrigerio del reposo, del descanso, porque el eunuco era lo que más estragado estaba a la hora de servir a los reyes, porque tenía que quedar el eunuco al servicio sexual y físico y de todo lo que necesitara de los reyes, de los comandantes de cada tiempo. Porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guarden mis shabbats, o mi shabbatot sería el plural, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijo e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Ahora, ¿cuál es el santo monte? El monte de Sión, 144.000 están de pie sobre el monte de Sión en este tiempo, ¿verdad? Bueno, pues no puede haber nadie entre ellos que no guarde el Shabbat. Hay mucha gente que se quiere abrogar de que son los 144.000 o pretenden serlo, pero al monte de Yahweh solo pueden llegar los que guarden el Shabbat. Para no profanarlo, abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos o sus sacrificios, sus ofrendas, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando habla de casa ya en esos términos, habla de nuestro templo, de nuestro ser completo. Entonces, seguimos. Dice, pues en 6 días Yahweh hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo separó como un día apartado. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que Yahweh Elohim te da. Un mandamiento con promesa. Esto es lo bonito, ¿verdad? Respetar al padre y a la madre te prolonga la vida. No cometerás asesinato. El asesinato, cuando nosotros oímos asesinato, pues lo tomamos como derramamiento de sangre, pero hay asesinatos que no derraman sangre. Y entre ellos, uno de ellos es el asesinar con palabras. No cometerás adulterio. Y la gente cree que el adulterio es una cosa y la fornicación es otra. Y que fornicar puedes fornicar, pero claro, si no estás casado o no te vas con una casada, entonces ya no es adulterio. La gente se inventa unas cosas que son muy desagradables. No robes, no aportes falso testimonio contra tu prójimo, que es quien te pide ayuda y tú le ayudas y luego le traicionas. Eso es lo que es. Por eso es tan desagradable a Elohim aportar falso testimonio contra tu prójimo, porque tu prójimo está confiado en ti, le has ayudado. No codiciarás la casa de tu prójimo, traición. No codicies la esposa de tu prójimo, le has ayudado y ahora le robas la esposa. Eso es una traición doble.
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca, porque entonces ya tu ayuda, que le has ayudado, que por eso es tu prójimo, se queda en nada y más bien te va a servir de perjuicio, porque lo estáis traicionando, y el que traiciona a su prójimo es como si traicionara a Elohim mismo. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, vieron los destellos de relámpagos, y el humo que salía del monte y se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Estos son los que decían: oye, Moisés, dile a Yahweh, bendito sea, que haremos todo lo que oiremos. Bueno, pues entonces se pone a hablar con ellos, Yahweh, bendito sea, pero luego dice: entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Elohim directamente porque moriremos. Entonces, ¿en qué quedamos? Tremendo, ¿no? Lo que puede hablar la boca tan diferente a lo que de verdad siente el corazón, ¿verdad? Es engañarse a sí mismos. Haremos todo lo que oiremos. Y les habla Yahweh, bendito sea, y les dice: no, porque moriremos si nos habla. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Elohim ha venido de esa manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura. Fíjense dónde estaba Elohim, una nube oscura. ¿Dónde estaba Elohim? En la nube oscura. Una nube oscura. Señores, siempre hemos imaginado que es una luz radiante, pero es una nube oscura porque amenaza tormenta, amigos. En Lucas 21-27 dice: entonces verán al ser humano, al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto lo estuvimos viendo el Shabbat pasado, como el acopio de poder, el despliegue de poder del bendito sea, nos habla de la llegada del Mashiach al final, ¿verdad? Esta manifestación es un despliegue por adelantado de lo que va a ser la llegada del Mashiach. Entonces la nube va a estar ahí. Dice en Marcos 13:26, también hay un paralelo de esto, pueden ustedes leerlo. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Por lo tanto, pero Elohim le hizo sí para que tuvieran un temor reverente, pero lo hizo también para respaldar a Moisés. Oigan, déjenlo tranquilo ya, mi siervo, ¿no? Dejen de discutir de que si lo sacó él, de que si lo saqué yo, o de si lo sacó el caracocodrilo que tuvieran de Dios en Egipto. Es tremendo, ¿no? Entonces dice: recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, fíjense, y el catolicismo se empeña en que sus imágenes de orfebrería, de oro, de plata, están correctos. Dice: no deben hacer ningún ídolo. Oiga, en estos pueblos de Semana Santa, qué desagradable es las televisiones autonómicas. Ni ídolo de plata ni de oro que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine poner mi paz, mi shalom. Cuando habla de sacrificio animal, ahora lo trasladable es fruto de labios, ¿verdad? Que es lo que Elohim siempre ha querido, y una conducta buena. Y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, tomen atención en esto porque es profundo y es muy bonito. Dice: si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. Cuando luego Kefa, Pedro nos dice que somos piedras vivas, somos piedras no manoseadas, no construidas con las manos de los hombres, sino en nuestra forma original, como eran las piedras del altar.
No den forma a las piedras con ninguna herramienta. Pues eso haría que el altar fuera indigno de uso apartado. Ahora, ¿cuántas personas hay que quieren ser esas piedras vivas, pero se están dejando labrar por manos humanas y utensilios humanos, instrumentos humanos? ¿Verdad? Entonces no se puede. Para ser el altar eterno, para el Mashiach, pues tiene que ser la forma original, no dejarte manosear ni por instrumento, ¿verdad? Que instrumento, dícese religiones, denominaciones, doctrinas de hombres, todo eso, tradiciones. No suban escalones para acercarse a mi altar, si lo hacen alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Así que tenían que tener cuidado porque se les podía ver subiendo el escalón. Así que eso nos habla espiritualmente de que debemos ascender, pero sin alardear, porque dentro de que tú sí evoluciones y crezcas, si haces alarde respecto al otro, tú estás dando algo animal. Ese alarde sería algo animal, algo grosero, ¿verdad? Bueno, entonces ya en las notas dice, los mandatos conocidos en el hebraísmo como las 10 palabras se decretan a viva voz. Por eso el tema de hoy, Yahweh a viva voz. No hay tablas de piedra por el momento, todavía no se han dado las tablas de piedra, y Moisés ya está en las faldas del monte. Al pueblo se les dio todas las facilidades para no volver a poner en duda a su liberador, fue el Mashiach mismo, y al instrumento humano de la liberación que fue Moisés. Se le dio toda la facilidad al pueblo para que ya nunca más discutiera ni a Elohim ni a Moisés. Vamos, más no se podía hacer, si Elohim mismo se personó y les habló. En las 10 palabras se ofrece una explicación para las órdenes que la necesitan, a fin de que lo concertado pueda ser universalmente entendido, al principio en medio de Israel, pero hay mandatos que no se explican. Esto es curioso, porque hay mandatos que no se explican. Por ejemplo, no cometerás adulterio no se explica. No robes no se explica. ¿Por qué? Porque son intrínsecos a la humanidad. La humanidad entiende que están mal. Por eso estos mandamientos son cuasi universales. No asesines, no robes, no adulteres. Fíjense que se da la circunstancia de que el adulterio está más penado en países no cristianos que no tienen Biblia que en países con Biblia mismamente. ¿Por qué? Porque esto está en el ADN humano. Entonces son mandamientos que no necesitan explicación. Ahora, los que se ponen a explicaciones prolongadas y sacan catecismos por un lado y sacan talmudes por otro lado, pues son aquellos que lo que quieren es elevarse a costa de qué, a que se le vean las vergüenzas por abajo, ¿verdad? Quiero contarte una, no sé si se me escucha, Sí, yo creo que sí. con eso que estás hablando, de que uno tiene una Torah interna. Yo me acuerdo una vez que estaba niña y mi prima Laura, que nos hemos criado juntas, pues yo soy mayor que ella, un poquito más de años, y resulta que me acuerdo tanto que tendría yo no sé, 4 años, 5 años más o menos, y nos compraron un helado a las 2, a ella y a mí. Y entonces nos iban a echar una foto, que de hecho por ahí tengo la foto que me encanta, pero que tenía una sonrisa porque me habían comprado un helado. Entonces, pero en eso que nos estaban acomodando para echarnos la foto, a mi prima se le iba a caer el helado. Y yo deseaba que se le cayera, para que yo quedara solamente con mi helado. Pero luego, en el fondo, aunque era de 4 o 5 años, en el fondo cuando yo lo deseé, luego dije, ay, eso está mal. Y yo siendo una niña de 4 o 5 años, dije, eso está mal. Desearle que se le caiga el helado, porque solamente yo lo quiero. Claro. Y así, otra también, de una vez, ahí ya estaba un poquito ya más grande.
pero son de esas cosas que a ti no te dicen eso es malo, Pero te sientes pero te culpable. sientes. Sí. Claro, había una carretilla con chontaduro. Ya sabes que ahí venden así, bueno, más antes, ahora mi hermano. Estaba lleno de chontaduro. Yo iba con mi familia, me tenían de la mano y pasé y me cogí uno. Y claro, el señor se me quedó mirando y yo volteé a mirar porque él se dio cuenta. Y me sentí tan mal y que hasta ganas me dieron de irse a devolver. Pero ya me dio cosas que mi familia me Claro, dio. porque tenía el no robarás dentro. Claro. Por eso, si es el fin de la ley, al final es escribirlo en nuestro corazón. Está interna, aunque Claro. no te lo digan, Claro. internamente es que te sientes Eso está mal. escrito en el corazón, a través de las generaciones, a través de la fuerza y el impacto que tuvieron en el monte y todo el despliegue de poder. Eso se quedó ahí. Y no digo nada respecto a los desórdenes sexuales. Cuando eres niño, pues siempre haces travesuras que te dañan a ti mismo en los desórdenes sexuales. Y tú mismo, aunque no te lo explique nadie, porque normalmente la educación sexual no corre a cuenta de los padres, por lo menos antes no era así, pero sin embargo está escrito en ti, te sientes culpable cuando haces alguna travesura, alguna escabichina, contra ti mismo. Entonces, vemos que también había mandamientos que no necesitaban explicación, porque ya digo que están en el ADN por el impacto que es la presencia del bendito sea en este mundo, a través de lo que se le dio a Moisés, lo que se le dio a Israel, y lo que ha estado desplegando con desvelación durante estos miles de años, ¿verdad? Pero también hay mandamientos, hay mitzvot, que se dice en hebreo, de recordar, Dice, acuérdate del Shabbat. Fíjense, qué bonito. Mandamientos que no necesitan explicación y mandamientos para recordar. Esto es muy bonito, porque se dice de recordar, cuando te dice recuerda es porque ya está en ti, ya lo tienes. Entonces dice los mandamientos, los mitzvot para recordar es no hacerse ídolos y celebrar Shabbat. Esto ya tendría que estar en nosotros. Si ya debía, porque le dice recordar a esa generación de hace 4000 años, ¿cuánto no más debería ya estar eso escrito en nuestro corazón? Ahora, ¿por qué no está escrito? Porque la gente es rebelde, contumaz y transgresora. Disfruta con la transgresión y con la mentira y con el engaño. Pero solamente tendrían que hacer un ejercicio de recordar, no hacerse ídolos y celebrar Shabbat. Y recordar el Shabbat es la fidelidad debida a la creación. Cuando nos habla de recordar, nosotros con el Shabbat recordamos que le debemos a la creación una fidelidad. Debemos pagar al amor de Elohim con el amor por lo que nos ha dado, cuidar lo que Él nos ha dado, el planeta Tierra. Esto puede sonar nueva era o como quieran llamarle, pero es lo bíblico. Esto es el mitzvot bien entendido. Recordar es en Shabbat, recordar el Shabbat, que es el mandamiento genuino, recordar, acuérdate del Shabbat, es recordar la fidelidad que le debemos a la creación. ¿Cómo qué? Como sojuzgadores de este planeta, que es a lo que fuimos llamados. Así que disfruten de este bendito Shabbat, a todo lo que dé, disfruten junto a sus seres queridos, abrácense mucho, quiéranse mucho, y nosotros tenemos preparado lechuguita, pizza calzone, que es una pizza recubierta, una pizza estilo calzone, como las que había antes recubiertas, lechuguita y un riojita para regar, ¿verdad? Así que, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach, Shabbat Shalom, disfruta la presencia del bendito sea. Gracias.